La falsedad existe en diferentes lugares de este planeta, pero independientemente de cuál sea el objeto falsificado, el fin es siempre el mismo: engañar. Hacer que alguien crea que lo falso es verdadero, hacer pasar una mentira por verdad. Pero felizmente hay formas de identificar la verdad. Basta con analizar los ítems que componen al objeto verdadero y que el falso no pueda reproducir. Cuando las falsificaciones y mentiras se ponen a prueba, nunca resisten. Solo la verdad permanece intacta y digna de confianza. Hola, mi amigo y mi amiga, ¿qué tal? Estamos muy contentos, felices, porque estamos en una serie maravillosa acerca de las verdades bíblicas. El tema de hoy es la iglesia verdadera. Prepara tu corazón, porque este es un tema hermoso. Bueno, yo tengo aquí la Biblia abierta para empezar el tema. Yo te invito a abrir la Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Aquí tenemos las indicaciones bíblicas acerca de la iglesia verdadera. Vamos a leer. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. O sea, la Santa Biblia menciona las características de la iglesia verdadera, solo que necesito explicarle una cosa. Estamos leyendo Apocalipsis y el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. 95% de este libro fue escrito en un lenguaje apocalíptico, figurativo y simbólico. En este caso, por ejemplo, la palabra mujer significa iglesia. Todas las veces que aparecer en el libro de Apocalipsis o Daniel o un libro profético de la Biblia la palabrita mujer, entonces esta es una indicación de que la Biblia está mencionando, se refiriendo a una iglesia. En este caso aparece una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona en la cabeza y en la corona 12 estrellas. Estos son símbolos de la iglesia de Dios. Por ejemplo, la mujer es la iglesia. El sol representa a Jesús. Jesús es el sol de justicia, ¿ya? Y la luna bajo sus pies representa a Jesús también, solo que en el Antiguo Testamento. O sea, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies significa una iglesia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque la luna representa a Cristo en el Antiguo y el sol representa a Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, escúchame, esta mujer tenía una corona en la cabeza y esta corona significa una iglesia victoriosa, significa que esta iglesia pasaría por luchas, por persecuciones, todo esto, pero sería victoriosa. Por eso tenía una corona en la cabeza. Y 12 estrellas. Las 12 estrellas es una representación en el Antiguo Testamento de las 12 tribus de Israel. Y en el Nuevo Testamento representando los 12 apóstoles de Jesús. Entonces, la mujer de Apocalipsis capítulo 12 representa la iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Ahora escúchame, estas palabritas que aparecen aquí en el capítulo 12, versículo 1, son importantes, pero para definir, para quedar claro cuál es la iglesia verdadera, tenemos que leer otros versículos de la Biblia. Es importante entender que la iglesia de Dios existe desde el principio del mundo. La iglesia verdadera no sería creada o establecida por un hombre, por una mujer, por un líder carismático, no. La iglesia verdadera no sería creada o establecida por mí, ni tampoco por ti.
¿Ok? Porque la iglesia verdadera sería establecida por Dios. Él mismo establecería su iglesia. Entonces la iglesia de Cristo existe desde el inicio del mundo. O sea, la primera persona que fue miembro de la iglesia verdadera fue Adán. Y la segunda persona, Eva, la esposa. Y después pasó por Abraham, pasó por Moisés, por todos los profetas y patriarcas, hasta nuestros días. Y la iglesia es la misma. Entonces, ahora yo quiero mostrarte las dos principales características de la iglesia verdadera que aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Esto es muy importante, es clave. Me gustaría que tomaran un bolígrafo, un lápiz, un lapicero, para marcar, para registrar estas características ou estes característicos. Aqui estamos. Apocalipsis 12, versículo 17, dice: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Aquí está clarito. Mira, la iglesia verdadera tiene dos características. La primera es la obediencia a los mandamientos de Dios, a los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20. Y la segunda característica es que la iglesia verdadera tiene el testimonio de Cristo Jesús. Ahora, para saber si tu iglesia es verdadera o no, para saber si tú estás en la iglesia verdadera, hay que analizar, hay que reflexionar, hay que pensar en este versículo. Capítulo 12, versículo 17. Esto define si la iglesia es o no es verdadera. Por ejemplo, una iglesia que predica, una iglesia que habla, que enseña que la ley de Dios fue abolida, una iglesia que predica contra la ley de Dios, una iglesia que habla en contra a los mandamientos de Dios, esta iglesia no es verdadera. Es una iglesia falsa, aunque tenga personas buenas, aunque que haga buenas obras, no hay problema, pero no es la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Cristo Jesús. Creo que quedó claro para ti esta parte. Ahora escúchame una cosa. La Biblia menciona a la iglesia verdadera presentándola como siendo una iglesia que empezó en el Antiguo Testamento. Por eso la mujer tenía la luna bajo sus pies. Y por este motivo también tenía el sol como siendo su ropa. Esto indica, mis amigos, que en el Antiguo Testamento había el pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento la iglesia debería pasar por 7 fases, 7 períodos. Es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando leemos acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. En realidad, las 7 iglesias representan las 7 fases de la iglesia de Dios. Y actualmente, en nuestros días, estamos viviendo la última etapa, la última fase de la iglesia verdadera antes de la segunda venida de Cristo. Por este motivo, es importante entender lo que realmente está escrito en la palabra de Dios. Ahora, otro detalle que llama nuestra atención en este caso es lo que está escrito aquí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan 2:4. Mira, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si una iglesia no acepta los mandamientos de Dios o solo acepta 9 mandamientos, solamente 9, esta iglesia está equivocada. Porque la iglesia verdadera es aquella que guarda los 10 mandamientos. Y hay otro punto importante y clave en este tema. ¿Sabe cuál es? En la Biblia nosotros encontramos 5 indicaciones, 5 columnas de la verdad.
Ou seja, a igreja verdadeira estaria estabelecida sobre 5 columnas, como uma base, como uma plataforma, uma estrutura espiritual e doutrinária sobre a qual a igreja estaria estabelecida. Eu quero mostrar-te as 5 columnas. A primeira é Deus. A segunda é Jesus. La tercera, el Espíritu Santo. La cuarta, la Santa Biblia. Y la quinta, los 10 mandamientos. Bueno, para hablar un poco más acerca de ese tema, yo quiero tomar asiento aquí para explicarle mejor todo esto. Mira, la iglesia de Cristo ya está clara para nosotros en la Biblia. Ahora, la iglesia verdadera necesita creer en Dios, Jeremías 10:10. En Cristo, Juan 14:6. En Espíritu Santo, 1 de Juan 5, versículo 6. En la Santa Biblia por completa está en Juan 17, versículo 17. Y en los 10 mandamientos que aparecen, como está escrito en Salmo 119, versículo 151. Ahora, aquí está. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Cristo. La iglesia adventista es una iglesia que cree en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en la Santa Biblia de una manera completa y en los 10 mandamientos. Por lo tanto, yo tomé mi decisión de hacer parte de esa iglesia, porque antes yo no pertenecía a esta iglesia, yo era sacristán. Yo fui sacristán por 5 años en São Paulo, Brasil. Ahora, cuando yo comprendí los principios bíblicos, las verdades bíblicas, yo tomé una decisión. Yo tomé una decisión y entregué mi vida a Cristo. ¿Y sabe qué pasó? Mi mamá, mi papá, mis hermanos no aceptaban los principios bíblicos porque pensaban que yo estaba equivocado. Pero después de 5 años orando por mi familia se convirtió. Y en mi casa, actualmente, mi familia, en mi casa, nosotros somos en 5 pastores adventistas. Amén. 5 pastores adventistas. Alabado sea Dios. Y después de 23 años orando por mi padre y por mi madre, ellos se convirtieron, aceptaron a Cristo y yo y mis hermanos entramos en la piscina, entramos en el bautisterio para bautizar mi padre y mi madre. Alabado sea Dios. O sea, la Biblia es clara cuando presenta los principios de la iglesia verdadera, como está en Apocalipsis capítulo 12. Eu quero invitar-te a tomar a mesma decisão. Eu quero invitar-te a dar um passo de fé. Quero invitar-te a que busque um pouquinho mais conhecer as verdades bíblicas, porque Cristo Jesus mencionou: e conocereis a verdade, e a verdade os libertará. Ou seja, se tu realmente tomas a decisão de conhecer as verdades bíblicas cambiarão tu vida. O poder do Espírito Santo hará um milagro em tu coração. Há que tomar uma decisão de pertenecer à igreja verdadeira, porque na Bíblia só existem 2 caminhos, o caminho estrecho e o caminho ancho. Solo 2 possibilidades, o cielo ou inferno, ou vida ou muerte, ou igreja verdadeira ou igreja falsa. E nós queremos ser parte da verdadeira, sim ou não? A ver, sim ou não? Claro que sim, tu queres ser parte, eu também. Agora, para ser parte da igreja verdadeira, há que tomar uma atitude de fé, há que tomar uma decisão, há que conhecer mais e melhor a Bíblia, e há que procurar a igreja e ser bautizado. Tu deves ser bautizado, bautizada. Procure a igreja adventista, busque a igreja, ubique uma igreja adventista, procure o pastor te vai ajudar. Tu vas a conhecer melhor a Bíblia, melhor as verdades e seguro que vas a ser muito bem recebido na igreja adventista. Queremos bautizar-te, queremos ajudar-te, queremos conduzir tu vida através da Bíblia para que tu realmente conozca e pratiques os princípios verdadeiros da palavra de Deus. Amém? ¿Estás dispuesto?
acepta a ser parte y miembro de la iglesia verdadera de Apocalipsis 12? A ver, si tú realmente deseas ser parte de la iglesia verdadera, levante la mano. A ver, levante la mano, porque yo quiero orar por ti. Felicitaciones, felicitaciones. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a orar. Oramos, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre querido, gracias porque esta persona levantó la mano. Gracias porque el tema quedó claro para cada persona. Señor Dios, derrama sobre este televidente, derrama sobre este amigo, esta amiga, sobre esta familia, el poder del Espíritu Santo para que esta persona a partir de hoy sea miembro de tu iglesia y esté preparado para la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén.